El título del mensaje de hoy es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 18 y hasta el 26. Así que vamos a leer Mateo, capítulo 9, desde el versículo 18 y hasta el 26. Dice así la palabra de Dios. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Que nuestro Señor bendiga su palabra. Amén. Mientras él decía estas cosas, así empieza el texto en el versículo 18. Mientras él decía estas cosas, estaba, según Mateo, estaba Jesús dando un discurso. En este caso estaba contestándole a los discípulos de Juan, es lo que vemos en los versículos anteriores. Estaba contestando a los discípulos de Juan y vino alguien y le interrumpió. Pero vemos cómo el Maestro Divino no se enfada, no se contraría cuando alguien le interrumpe, porque él estaba dando la sana doctrina y ahora tenía que ponerla en práctica, tenía que pasar a tener una conducta que respaldara todo eso que él hablaba. El Señor había estado enseñando y ahora va a hacer buenas obras, va a hacer esas buenas cosas que también vino a hacer, que tienen que ver con ayudar a otros, que tienen que ver con sanar, que tienen que ver con resucitar a muertos, incluso, como vamos a ver aquí. El Maestro es interrumpido por un hombre. Aquí en Mateo no se nos dice el nombre, pero es una historia tan conocida que todos sabemos el nombre de este principal de la sinagoga que interrumpió a Jesús. El nombre era... No oigo nada. Jairo. El nombre era Jairo, ¿verdad? Porque en Marcos y Lucas sí se nos dice el nombre. Aquí se nos dice solamente que era un principal de la sinagoga. Dentro de las sinagogas había un tipo de organización en el que había unos dirigentes, había unos líderes que eran como ancianos, pero dentro de esos ancianos había uno de ellos que se encargaba de supervisar a los demás. Ese era el principal dentro de la sinagoga judía, este Jairo. Un hombre que en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño como era Capernaum, sería muy conocido. Un hombre que todo el mundo, cuando le viera ir por la calle, todos sabrían más o menos que él era el principal dentro de la sinagoga judía de aquella ciudad, de aquella aldea, de aquel pueblo. Y mirad lo que dice en el versículo 18, porque a veces leemos estas cosas tan rápido que no nos vamos parando en cada frase. Dice que este hombre llamado Jairo era un principal de la sinagoga judía. Dice que se postró delante de Jesús. Se puso de rodillas delante de él y quizá
con el rostro en tierra. Bueno, es que tenía una gran necesidad. Es que su hija estaba enferma, aquí dice que ya estaba muerta, pero estaba enferma de muerte y si no se daban prisa iba a morir. Tenía una gran necesidad ese hombre y se postró. Y nosotros lo vemos casi natural, ¿verdad? Pero para un judío, el postrarse delante de alguien era algo muy serio. Ellos no se postraban delante de nadie, no se arrodillaban delante de nadie, nada más que delante de Dios. No sé si os acordáis, hace unas semanas Miguel habló de esto, cuando en casa de Cornelio se presentó el apóstol Pedro. Rápidamente Cornelio, que era un centurión romano, acostumbrado a postrarse delante de estatuas, a postrarse delante de personas, a postrarse delante de sus jefes, se postró delante del apóstol Pedro. Y Pedro le dijo, no, perdona, levántate, no, yo soy un hombre como tú. Vemos cómo para un judío, ¿verdad?, el hecho de que él se tuviera que postrar delante de algún hombre o de que algún hombre se postre delante de ti, eso es intolerable. Cuando Bernabé y Pablo estaban anunciando el Evangelio en Listra, bueno, allí ocurrieron una serie de cosas, ¿verdad? Hubo una sanación y los de aquella ciudad de Listra decían en lengua licaónica, que era la lengua que ellos hablaban, dioses en forma de hombres han venido delante de nosotros, y se postraban delante de Bernabé y Pablo. Y a Bernabé le daban el nombre de un dios, ¿verdad?, Júpiter, y a Pablo le daban el nombre de otro dios. Creo que era Mercurio, ¿verdad?, porque era el que daba la palabra. Y ellos rápidamente no solamente les dijeron que no lo hicieran, sino que se rasgaron las ropas y dijeron, nosotros somos hombres igual que vosotros, no os podéis postrar delante nuestra. Es más, lo que venimos anunciando es que dejando los ídolos y dejando de postrarse delante de aquellas estatuas, os entreguéis al Dios vivo. Así que nosotros os hablamos de ese Dios vivo. No queremos que os postréis ni siquiera delante nuestra y ni que nos llaméis dioses en forma humana. Vamos a nuestro texto. Jairo llegó delante de Jesús y se arrodilló delante de él. Un judío principal de la sinagoga. ¿Estaba adorando sinceramente a Jesús? Bueno, eso nosotros no lo podemos saber. Solo Dios conoce los corazones. Pero yo quiero decir dos cosas aquí importantes. Una, cuando Jairo toma esa posición, toma esa actitud delante de Jesús, Jesús no se lo reprocha. Eso es muy importante, hermanos. En otras ocasiones hubo personas que se arrodillaron delante de Jesús y Jesús no se lo prohibió. Jesús no se lo reprochó, Jesús no les regañó, Jesús no les dijo, igual que Pedro y Pablo, no lo hagas, que yo soy un hombre también. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios también, ningún hombre de Dios debe permitir que otra persona se arrodille delante de él, a menos que ese hombre de Dios sea el mismo Dios. Y Jesús por eso no se lo reprochó a nadie. Una frase para que se nos quede aquí. Ningún hombre de Dios debe dejarse adorar, a no ser que sea el Dios hombre.
Son esas frasecillas que a mí me gustan a veces. Ningún hombre de Dios debe dejarse adorar, a no ser que sea el Dios hombre, Jesús. El único que merece la adoración. Jesús no se lo reprochó. Escuchó a Jairo. No le dijo nada. Demostró que era el Hijo de Dios. El único que puede ser adorado. Dios es el único que puede ser adorado. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso lo dice la ley, ¿verdad? La segunda cosa que me llama la atención en cuanto a la actitud de Jairo, a la posición de Jairo, a los pies de Jesús, arrodillado delante de él. Y estamos aún en el versículo 18, en las primeras frases. Vino y se postró delante de Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque reconoció que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Porque había escuchado hablar de él y quería adorarle como nosotros hemos hecho hoy? ¿Quería que él recibiera toda la gloria? Yo creo que no. Yo creo que él vino y se postró delante de él para pedirle por su hija. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque su hija estaba enferma. Si no, a lo mejor no lo hubiera hecho. Pero su hija estaba enferma, estaba a punto de morir, o aquí dice que estaba ya muerta, y él se postra, él pone toda la carne en el asador, él quema todas las balas, él dice, no tengo otra, me postro delante de Jesús, a ver si puede resucitar a mi hija. Hermanos y hermanas que estáis aquí y que tenéis hijos, ¿estáis orando a Dios por vuestros hijos? ¿Qué cosas pregunta Tony hoy? Pues claro que estamos orando por nuestros hijos. ¿Qué padre o madre que hay aquí no ora por sus hijos? Todos. Pero voy a ir un poco más allá. ¿En qué dirección estás orando por tus hijos? ¿Qué pides a Dios? ¿Que tengan dinero? ¿Que se casen con alguien importante y rico? ¿Que tengan fama? ¿Que tengan muchas carreras? ¿Estás orando por tus hijos? Sí. ¿Qué oras? ¿Qué le pides a Dios? ¿Estás orando conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu propia voluntad? Es una pregunta que os quiero dejar con todo el respeto. ¿Cuáles fueron las palabras de Jairo? Las palabras de Jairo fueron: mi hija acaba de morir, Señor, pero yo confío en que si tú vienes conmigo y la tocas, vivirá. ¿Estamos ahí? Jairo, a los pies de Jesús, se postra y le dice: Señor, ven conmigo. Si tú vienes conmigo, tocas a mi hija que está muerta, vivirá. Los eruditos dicen que las palabras que se usan aquí para la sanidad física son las mismas que se usan para salvación. Es una palabra griega, ¿verdad?, que se usa para las dos cosas, tanto para la salud física como para la salvación. Y más tarde vamos a verlo como también se intercambian en la historia de esa mujer que tenía flujo de sangre. Pero de nuevo, hoy no os quiero dejar tranquilos a los padres y a las madres que estáis aquí. ¿Estamos orando por nuestros hijos? Sí. ¿Les estamos diciendo que Jesús es la única solución para sus problemas? Porque Jairo fue a Jesús porque sabía que era la única solución. No fue en busca de médicos, no fue en busca de sanadores, no fue en busca de curanderos, no fue en busca de brujos, no fue en busca de magos, no. En busca de Jesús, solamente de Él. ¿Estamos seguros, hermanos, que Jesús es la única solución a los problemas de nuestros hijos o no?
la planteo la pregunta de otra forma. Cuando oras por tus hijos, cuando hablas con tus hijos, ¿les presentas a Cristo como suficiente? ¿Es suficiente Cristo o no? Porque hay padres y madres que oran por sus hijos, que les presentan a Cristo, pero me temo que no les explican que Cristo es suficiente para lo que les ocurre, que es el único que calma la sed existencial del ser humano. Es el único que puede dar la salvación, el único que puede dar sentido a su vida de verdad, el único que puede liberarles, el único que puede romper las cadenas y quitarle los vicios y quitarles pecados terribles, el único que sana el cuerpo y el alma, el único que saca del lodo de este mundo, el único que hace feliz, el único que abre caminos en el desierto, el único que nos da la seguridad eterna, el único que nos salva con letras mayúsculas en el más amplio sentido de la palabra. Les presentamos así a nuestro hijo, a Cristo, como el suficiente. Bueno, Jesús se levanta después de ver esa actitud de Jairo a sus pies y se va con él. Jesús podía haber hecho cualquier otra cosa, ¿verdad? Él es Dios y podía haber hecho cualquier otra cosa, pero Jesús se levanta, se pone en pie y le dice a Jairo, venga, Jairo, vámonos. Y todos los discípulos detrás, y Jairo con él, porque iba a la casa de Jairo a ver a su hija y a tocarla para que fuera sanada o para que fuera resucitada. Y cuando van hacia la casa de Jairo, ocurre algo que nadie se esperaba. Y es que alguien se le cruza en el camino. Bueno, no se le cruza en el camino. Exactamente no es así. Una persona toca el manto de Jesús. El manto que, bueno, para los judíos, aparte de la túnica, ellos solían llevar un manto que en sus esquinas tenía una especie de borlas. Yo no sé cómo le llamáis las mujeres a eso, pero sí, unas borlitas, una bolita de algodón que tenía en las puntas, ¿verdad? Como algunos manteles tienen borlas en las puntas, ¿verdad? Pues así era el manto para un judío. Se ponían el manto y esas borlitas quedaban atrás y quedaban sueltas, y se presentó una mujer que tenía en su cabeza desde hacía tiempo una idea. Tengo que ver a Jesús. No le voy a hablar, no le voy a pedir nada. Solamente tocando una de esas borlitas que lleva su manto, con eso yo seré sana. Mirad lo que dice en el versículo 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Por eso os digo que este verbo griego intercambia la salvación con la sanidad. Ella lo tenía metido aquí. Si yo veo a Jesús y toco solamente el borde de su manto, seré salva. ¿Qué le pasaba a aquella mujer? Bueno, tenía una enfermedad ginecológica. Tenía lo que llamamos hoy una metrorragia, que no se le cortaba. Dice Lucas capítulo 8, él era médico y dice que padecía desde hacía 12 años una enfermedad y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Eso es lo que dice Lucas capítulo 8. Pero Marcos 5 es aún más tajante y dice, había sufrido mucho de muchos médicos y nada había aprovechado, antes bien le iba peor. Es decir, se había quedado pobre, la pobrecilla estaba también anémica de tanta pérdida de sangre continua, arruinada y ceremonialmente inmunda. No podía acercarse a nadie, no podía tocar a nadie. Era una mujer
despreciada, apartada de la sociedad. Ella quería hacer algo en secreto, que nadie se enterara. Por esa timidez de la inmundicia que ella sentía, quizá porque de su propio carácter era una mujer tímida. Pero Jesús, aquí no se nos detalla tanto como en Marcos y Lucas, por eso si queréis leerlo luego en casa podéis hacerlo, pero Jesús se para, dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? ¿Sabéis la historia? Y claro, los discípulos que iban cerca de él y dando empujones uno y otro, dice, Señor, no digas quién te ha tocado, porque vamos aquí todos juntos y mucha gente que viene alrededor nuestro y se cruzan y tal. Todos te hemos tocado, Señor. No, hay alguien que me ha tocado de una manera especial porque he notado que ha salido poder de mí. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor para en seco a todos. Dice, no, yo no me muevo de aquí hasta que no sepa quién me ha tocado. Y aquella mujer, con temor y temblor, va hacia Jesús y le dice, yo he sido la que te ha tocado. Da testimonio de su fe. Y Jesús quería que eso fuera así. Porque dar testimonio público de nuestra fe no es una tontería, hermanos. Yo sé que cuesta, ¿verdad? Sobre todo para los que somos tímidos, cuesta. Pero dar testimonio de nuestra fe es muy bueno porque nos fortalece en el Señor a nosotros. También es bueno para los demás creyentes porque ellos se gozan y se identifican con lo que nosotros creemos. También es bueno dar público testimonio de nuestra fe, para los inconversos, porque ellos escuchan personalmente lo que Cristo ha hecho en ti. Y también es bueno dar testimonio público de nuestra fe porque glorifica a Dios. Así que Jesús se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Y hasta que esa mujer no dijo, he sido yo, no siguieron adelante. La mujer fue sana y fue salva. Su metrorragia se paró, se secó, se detuvo y se curó. Así es lo que dice el Evangelio. Pero claro, entre nos paramos, no nos paramos, hablamos, no hablamos, hemos perdido un tiempo importante para llegar a casa de Jairo, ¿verdad? Y dice que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, eso está ya en el 23, al entrar Jesús en la casa del principal, ya tenían montado el entierro, ¿verdad? Ya estaba el velatorio allí. La niña ya había muerto, 12 años tenía esa niña. Y bueno, era cierto alboroto propio de la situación, porque había unos flautistas que tocaban la flauta en aquellos entierros a los que se les pagaba, y también había unas plañideras, que eran personas que a sueldo lloraban. Yo no sé cómo se puede hacer eso, pero lo hacían, ¿verdad? Retribuidas. Iban a aquellas casas, les decían, sabemos que se te ha muerto tu hija, sí, ¿quieres que lloremos un rato? Sí, venga, yo os pago tantos denarios o lo que fuera la moneda de aquel tiempo. Y entonces les pagaban por hacer eso. Y claro, entre las que lloraban, los que tocaban la flauta, los que estaban por allí hablando, etcétera, se había formado un alboroto, que lo dice el versículo 23, y la gente hacía alboroto. Pero Jesús hizo algo que ellos no se esperaban. Yo estaba pensando cuando estudiaba esto, ¿qué hubiera pasado si alguno de nosotros hubiera ido a aquel velatorio, a aquel entierro? Bueno, nosotros ya sabéis lo que hacemos en nuestros entierros, ¿no? Solemos cantar canciones, algunas, y solemos anunciar la palabra de Dios. Así que yo pensaba, si en lugar de Jesús hubiera ido yo,
lo que hubiera hecho es coger un texto de la Biblia y explicarlo delante de todos los que están allí, lo que últimamente venimos haciendo en casi todos los entierros o en todos. Pero ¿habéis dado cuenta de una cosa? Jesús nunca tuvo una predicación en ningún entierro. Jamás Jesús predicó en un entierro. Nunca. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Tenía el poder sobre la muerte. Y entonces él, cuando llegaba a un entierro, no tenía que predicar. Él directamente resucitaba al muerto. Madre mía, vaya una diferencia, ¿verdad? Si cuando hemos ido a predicar a un entierro hubiéramos dicho, no vamos a tener la predicación. ¿Pero qué me dice? Sí, vamos a resucitar al muerto. Hombre, vaya diferencia. No es como yo, hermanos, no es como yo. ¡Qué diferencia tan grande! No tiene parecido ni siquiera. El llegar a un entierro y explicar unas frases de la Escritura para que las personas puedan creer el Evangelio, a llegar a un entierro y resucitar al muerto. ¡Anda! Vaya diferencia. ¿Cómo pueden decir las personas que Jesús era un hombre bueno? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Qué hombre bueno ni hombre bueno? Es el Hijo de Dios. Es el Dios hecho carne. Hondo misterio. El inmortal hacerse hombre. Dios hecho carne. Dios fue manifestado en carne. Él es la imagen del Dios invisible. No hay nadie como Él. Nunca habrá nadie como Él. Ni el mejor predicador, ni la persona más buena, ni más santa. Nunca habrá nadie como Él. Ni ahora, ni por toda la eternidad. Él es dignísimo. Nadie pudo abrir el libro. Nadie pudo desatar los sellos. Y lloraba Juan mucho. Y decía, Señor, lloro mucho porque no hay nadie digno ni en el cielo ni en la tierra, digno para abrir este libro de los juicios de Dios y para desatar estos sellos. Y entonces escuchó una voz que le dijo, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus sellos. Dignísimo eres, Señor, del más alto honor. No hay nadie como Él. Resucita a los muertos, como le pasó con el hijo de la viuda de Naín. Fue al entierro y en vez de predicar, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Fue al entierro de su amigo Lázaro y en vez de predicar, resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y menos mal que le dijo su nombre, porque parece que era una tumba pública. Lázaro, ven fuera. Si no dice Lázaro, ven fuera, y dice solo venid fuera, salen todos los muertos de allí. Bueno, esto lo digo yo. Eso no lo dice la Biblia. Lázaro, ven fuera. Ese fue el mensaje que él tuvo allí delante de aquellos. También Jesús dijo algo cuando se acercó a la niña. Dijo, mira, no está muerta, duerme. A lo mejor no estaba muerta, algunos dicen, pero sí estaba muerta, ¿verdad? Porque ya le habían notado los demás que estaba muerta y llevaba un tiempo muerta. Jesús la podía haber sanado, claro que sí, pero en este caso es un caso de resurrección de muertos. En la Escritura se nos dice muchas veces, varias veces, que cuando los creyentes morimos, dormimos. Quiero hablaros acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Los que duermen en el Señor, los que duermen en Cristo. Porque la muerte no es el fin, y ya lo hemos dicho muchas veces. Pero aquí el Señor deja patente también que la muerte de los que no creen
tampoco es el final. Nosotros no creemos en la aniquilación. Cuando una persona muere, ya está. Allí ha terminado todo. La palabra de Dios dice en Daniel 12:2, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Así que la Biblia enseña que hay resurrección para todos, pero unos resucitarán para vida y otros para condenación. Ahora, dilo tú esto en la universidad. Como dicen también ahora, bueno, eso hace ya años que decían eso los jóvenes. Dilo tú esto y se parten la caja. Y se ríen. Dice aquí, mirad lo que dice en el versículo 24 al final. Cuando Jesús dice que la niña no está muerta sino duerme, dice, y se burlaban de él. Así que ya se burlaron de Jesús. Di algo acerca de la resurrección, di algo acerca de que hay una vida después de esta, di algo acerca de que cuando te entierran no es el final. Y verás cómo se ríen de ti, pero eso no significa que tengan razón. En conclusión, hermanos, ya quiero terminar. Vemos cómo Dios sana y salva a dos personas solo por la gracia, por medio de la fe, en el poder de Cristo. La que toca el manto y el padre que va a Jesús y le pide que cure a su hija o que le dé vida a su hija. Pero hay algo que debemos dejar claro, porque nosotros decimos, ¿has visto? Igual que Jesús dice aquí en alguna ocasión, tu fe, versículo 22, tu fe te ha salvado. Qué bien. Voy a tener fe y me salvo. Para recibir la salvación no basta creer en algo. Hay que creer en el único que nos puede salvar. Y ese es Jesucristo. No, pero yo tengo fe, mira, yo de verdad que le rezo a todas las cosas que se le puede rezar. Tengo estampica, como cuando íbamos a los exámenes, ¿verdad? Veíamos a compañeros que llevaban todas las estampicas de todos los santos. Y bueno, ¿y esto qué quieres hacer? A ver si apruebo. Bueno, habrás estudiado, ¿no? Porque si no, por muchas estampicas que lleves, ya, pero yo, a ver si alguno, Para ser salvo no basta con creer en algo, hay que creer en el único que nos puede dar la salvación. Ese es Jesucristo. Nadie más nos puede llevar a la gloria celestial. Es el camino al Padre. Él es la puerta al cielo. Él es la vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe debe ir bien dirigida. No basta con creer en algo, amuletos, influencias, espíritus. Hay que dirigir la fe al único Salvador. Y otra cosa importante, que a algunas personas le echa para atrás, porque dicen, sí, es verdad, hay que dirigir la fe a Cristo, claro que sí, pero ¿cómo tener esa fe tan grande? Porque estas personas que fueron a Jesús tenían una fe grande. La mujer que decía, yo solamente tocando la borlita seré salva. El padre que dice, Señor, si tú vienes, sana a mi hija. Qué fe tan grande, ¿verdad? Ojalá yo pudiera tener esa fe tan grande. ¿Sí? ¿Pensáis que era una fe tan grande? Alguien que va a Jesús y le dice, mira, Señor, tienes que venir a mi casa y tienes que tocar a mi hija. Jesús le podía haber dicho, yo puedo sanar a distancia, yo no tengo que ir a ningún sitio. Puedo curar a distancia, no hace falta que toque a nadie, yo lo puedo hacer sin tocar.
¿A mí qué me va a decir Jairo? ¿Cómo tengo yo que hacer las cosas? ¿La fe de Jairo era una fe tan grande? Yo considero que era fe, pero era una fe pequeña, una fe imperfecta, una fe hasta cierto punto débil. ¿Y la mujer que tenía metrorragia tenía una fe tan grande? Ella se esforzó por tocar el borde del manto de Jesús. Pero ¿dónde está el poder, hermanos? ¿El poder está en un manto o el poder está en el que lleva puesto el manto? Si solamente toco el borde del manto, pero bueno, ¿qué tipo de fe es esa? El manto no tiene poder, lo tiene el que lo lleva puesto, así que tienes una fe inmadura, tienes una fe pequeña, tienes una fe débil. Escuchad bien, para ser salvo no necesitas una fe grande. Para ser salvo no necesitas tener una fe grande. Basta con tener una fe pequeña en un Dios grande. Y serás salvo, serás salva. Lo importante no es el tamaño de tu fe. Lo importante es el objeto de tu fe. Y el objeto de tu fe, ya hemos dicho, que tiene que ser solo y exclusivamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. No hay otro Salvador. Así que, hermanos, tengamos esto en cuenta, y también los amigos que escuchan estas palabras, que consideren que no se les pide la fe de Abraham para ser salvos, sino una fe como un grano de mostaza. Es suficiente para ir delante del Señor y decirle: Señor, no vengo confiado en mi fe, vengo confiado en tu gracia. Señor, no vengo confiado en el tamaño de mi fe, vengo confiado en el objeto de mi fe, que eres tú. Solamente en el único Salvador. Que Dios nos bendiga. Amén.